Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. En la anterior sesión hemos quedado con el grupo 5. Ellos nos iban a hacer una presentación un poquito más elaborada acerca de lo que fue el análisis de ventajas y desventajas, ¿no? La matriz de impacto que tenían que realizar en la sesión pasada. Como no hemos terminado con el grupo 5, por eso es que no hay en la plataforma aún la actividad para que ustedes carguen. Una vez terminemos la sesión de hoy, voy a proceder a crear en la plataforma virtual la tarea para que ustedes puedan hasta el día jueves en la noche poder cargar. ¿Les parece? Hasta el viernes lo voy a colocar, por si es que algún grupo tiene algún problema. ¿Alguna consulta, duda? Si no, le cedo la palabra al grupo de Julio César y permítanme Sí, darle los permisos para poder compartir pantalla y continuar con el una grupo. Judith, consulta. sí, sí, dígame. ¿Está en la plataforma asignada para subir la tarea de la que hemos presentado de forma grupal? Dice tarea grupal sesión 2605-2025. Sí, correcto, correcto. Sí, 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 tiene muchísima razón. Lo que voy a actualizar en todo caso va a ser la la fecha. fecha. Sí, Correcto, correcto. Muchísimas gracias por hacerme a recuerdo. usted. Tiene toda la razón, Judith. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Creo que comenzamos con el grupo 5. Ya en este momento les he dado los permisos para que puedan compartir pantalla. Entonces, Julio César, toda suya el aula. Muchas gracias, estimada. Vamos a comenzar. Bueno, la anterior vez ya habíamos hecho el análisis de lo que eran las ventajas y desventajas, pero en el proceso que nosotros hemos ido desarrollando, un segundito, hemos ido desarrollando lo que ahora serían nuestras competencias que se debería implementar para los docentes que quieren empezar a utilizar las IAs dentro de lo que es sus clases, ya para volverse docentes que manejan la inteligencia artificial. En el proceso hemos ido identificando 7 criterios, si no me equivoco, que podemos comenzar con el primero, que sería la competencia disciplinaria. Partimos de la integración de la IA en la clase. Para empezar, el docente debería tener la característica de tener el dominio del conocimiento pleno de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos hablando con una inteligencia artificial, ya hemos podido verificar en todos los sentidos que ésta maneja lo que es el conocimiento transversal, no vertical como nosotros, que a veces nos llegamos a especializar en una determinada área. Pero en el grado de especialidad que nos llegaría a recurrir para implementar una IA, tendría que ser demasiado profundo, dado de que también la IA, a la vez de que nos llega a proporcionar diferentes tipos de información y análisis, nosotros tendríamos que tener también el criterio para poder entender de sobremanera a lo que está emitiendo la IA, para que el mismo estudiante pueda corroborar, ¿no? Que lo estamos guiando y los criterios de análisis que lo estamos llevando es coherente a lo que estamos tratando de avanzar y al objetivo que estamos buscando dentro de nuestra clase. Otro punto sería el dominio de juego de herramientas de IA. De por sí ya existe una gran variedad de inteligencias artificiales, las cuales se van a poder ir identificando dependiendo de la carrera. No solamente ahorita dependemos de las generativas. Otro punto fuerte que hemos ido estudiando también han sido los simuladores. Los simuladores, por ejemplo, que se han desarrollado más en los campos de matemática, física, química, programación, medicina, realmente muestran una verdadera experiencia del estudiante de cómo poder implementar estas guías bajo diferentes condiciones y bajo diferentes criterios. Otro, Otra competencia que hemos encontrado es la pedagógica, donde nosotros hemos analizado que un docente debería primero realizar un diseño de su aprendizaje, de cómo va a ir implementando las guías por medio de una planificación que esté incluida desde actividades, uso de simuladores, análisis crítico, para realmente obtener el fruto deseado en el estudiante.
Porque recordemos también de que si bien nosotros podemos ir virtiendo una tendencia o una corriente que manejemos, directamente si no logramos programar de manera coherente lo que son los problemas que vamos a ir citando a la IA, esto puede llegar a confundir a los estudiantes. También demostrarles de que tenemos una experiencia de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? De que el estudiante, por medio de los exámenes que va a ir rindiendo, de las evaluaciones, se las puede ir haciendo por medio de inteligencia artificial. Un claro ejemplo está en Gradescope, el cual no solamente le va a ir dando los resultados al estudiante, sino que también va a poder ir identificando cuáles han sido sus errores, cuáles son los criterios que le faltan todavía para lograr alcanzar el objetivo, o cómo puede ir mejorando consecuentemente para mejorar sus calificaciones, que nosotros como docentes es lo que buscamos, de que el estudiante no se aplace, sino que directamente demuestre mayor cantidad de capacidades para poder obtener una mejor experiencia. También la instrucción diferenciada, el saber identificar, por ejemplo, cuáles son las necesidades de cada estudiante por medio de lo que está buscando dentro de la materia. Si bien nosotros podemos agarrar y tratar de vertir una clase 100%, en este caso, horizontal, ¿qué quiere decir eso? Que vertimos una sola idea a todos los estudiantes. Por medio de las IAs, más bien podemos ir identificando qué es lo que está buscando el estudiante con respecto a la materia para poderle dar un mejor enfoque de análisis y de esa manera el estudiante pueda sentir una mejor satisfacción en base a ver si ha alcanzado el conocimiento que estaba deseando dentro de la materia. Es como, por ejemplo, yo en mi caso, eh, yo cuando estaba dentro de la universidad se me hacía sumamente complicada el área financiera económica, a pesar que soy administrador, pero tenía muchas complicaciones en ese sentido, pero tenía fuertes habilidades en lo que era el área de recursos humanos, operaciones, marketing, al punto, por ejemplo, de que he ganado 2 veces la feria de marketing de la universidad. Entonces, finanzas, no entendía cómo tanto se aplicaba en esos campos, hasta que después ya en la vida profesional y con mayor cantidad de estudio me he ido dando cuenta de que, por ejemplo, si quiero lanzar una campaña de marketing, ¿cuál es el criterio de presupuesto que voy a implementar y cuánto es el rescate que le tengo que proporcionar directamente a la empresa basado en eso? Otra competencia que hemos encontrado es la competencia digital, el poder saber implementar las diferentes plataformas que nos brinda en este momento lo que sería el Internet, como por ejemplo Khan Academy, Semantic, Mendeley, Moodle, pero de una manera más orientada a lo que serían nuestras materias. Eh, Ahorita creo que la más transversal o más versátil sería Moodle por las capacidades que puede llegar a representarnos o por las herramientas que nos llega a dar tanto para pregrado como posgrado y poder el estudiante acceder a esta información. Pero también tenemos que pasar por un proceso de alfabetización digital como docentes. ¿Qué quiere decir esto? De que como docentes tenemos que tener una alta precisión con la calidad de información y la plataforma que vayamos a utilizar, la relevancia que se le vaya a dar a cada uno de los puntos que se va a tocar en el uso de las IAs y adicionalmente los sesgos que se van a llegar a ir presentando en cada uno de nuestros estudiantes. Los sesgos es una parte muy fundamental de lo que serían las competencias digitales porque nos llega a abrir una brecha de lo que es la realidad versus lo que nosotros estamos pretendiendo hacer. ¿Qué quiere decir esto? De que la realidad puede ser de que el estudiante tiene toda la intención de continuar aprendiendo, pero dado el caso, a veces no puede llegar a contar con los medios. Si recordamos las primeras veces cuando hemos implementado el módulo, los estudiantes, en especial los que vivían en áreas rurales, tenían muchos problemas para acceder al internet, acceder a equipos, pero después de eso ya se han visto forzados a tener que venirse a las ciudades para poder pasar sus clases, comprarse mejores equipos para poder tener mejores resultados. Ahora entramos a otro aspecto que es la competencia ética. Para empezar, como unos principios clave que podríamos llegar a tener, podrían ser la privacidad, la robustez, la inclusión, la equidad, la transparencia, la no maleficencia, que son criterios que nosotros tenemos que ir orientando a nuestros estudiantes para que no vean a la IA igual como docentes, tenemos que generar esa cultura
de no ver a la IA como si fuera algo malo o que se utiliza para hacer trampa, sino como un recurso de generador de conocimientos, el cual nos llega a vertir otra visión o otro panorama de la calidad de investigación que estamos buscando. Y en ese sentido, pasaría a ser la inteligencia artificial más como un tutor o un ayudante personalizado, el cual era, como citaba anteriormente, era como Jarvis de Iron Man. Si bien Jarvis tiene todo el conocimiento del mundo de manera explícita, si no se le llega a plantear los problemas de manera coherente, como por ejemplo, Jarvis necesita un sustituto al paladio porque el paladio contamina mi cuerpo. Entonces la misma IA comienza a buscar N cantidades, creo que llega a ser más de 100 millones de iteraciones de diferentes compuestos para poder reemplazar el paladio. Pero llega un punto en donde no logra encontrar la solución al problema que le estamos buscando hasta que realmente le llega a dar lo que serían los factores correctos que debería analizar y con qué gradualidades para poder encontrar el sustituto al paladio. Lo mismo nosotros podemos llegar a desarrollar, incluso por medio de esto de las IAs, si tenemos tan coherente lo que sería nuestro problema, directamente el estudiante ya tendría una mejor previsualización del conocimiento que estamos buscando desarrollar y de la cultura que estamos tratando de generar en ellos para que puedan implementar las IAs. Una quinta competencia que hemos hallado es la interpersonal y la social. Primeramente, algo que es un rol que nos vamos a dar ya una vez que nos introduzcamos al 100% en el mundo de las IAs, es de no deshumanizarnos como tal, ni tampoco desaparecer de lo que sería el aula. Esto es sumamente fundamental porque como docentes llegamos a entrar en un tabú que es tan fuerte que puede llegar a mellar nuestra dignidad, que sería directamente el estudiante se crearía en la cabeza y diría, pero el docente no me enseña, en realidad el que me está enseñando es la IA. Y podemos llegar a caer en este sesgo. Es por eso que en el proceso, primero tenemos que hacer una construcción de relaciones. ¿Qué quiere decir eso? De que primero tenemos que hacer o buscar formas de que los estudiantes interactúen entre ellos, empleando la IA para poder obtener soluciones, pero también esas soluciones tienen que ser orientadas con nuestra presencia para que los problemas que les vayamos planteando se los pueda ir resolviendo de manera gradual y generalmente sea la retroalimentación en un 50% de la IA y en un 50% del docente. Así se evitaría caer en todo tipo de tabús y de sesgos que se podrían lograr generar. Pero para lograr este primer criterio, como plantel docente, necesitamos también lograr desarrollar lo que es colaboración de manera horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos de que por el paso transgeneracional que tenemos como docentes, o sea que somos de diferentes edades, de diferentes años, no todos vamos a lograr tener el conocimiento pleno en esto. Entonces, el saber ser un poco más empáticos y tratar de discutir en grupo de docentes de cómo podemos ir abordando las diferentes formas que vamos dando en nuestras clases, las diferentes formas que vamos utilizando las herramientas y las IAs, nos podrían ayudar de gran manera para lograr generar lo que se está buscando con esto, que es una cultura de implementación de inteligencias artificiales. También hemos identificado que tenemos que desarrollar una competencia profesional y reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como docentes, lastimosamente, en el campo de las tecnologías, la tecnología es extremadamente rápida. Pasa a una nueva versión en menos tiempo del que nos damos cuenta. Entonces, tener constantemente aprendizaje continuo, pero que sea de carácter valorativo y académico y fundamentado académicamente, para que de esta manera nosotros podamos, digamos, poder seguir creciendo como docentes y tengamos un mejor dominio tanto de IAs como de la implementación de nuestras materias con respecto a las inteligencias artificiales, con respecto a las tecnologías de información. Acá, por ejemplo, dentro de lo que he podido averiguar dentro del aprendizaje continuo que se están llevando en otros países, están utilizando la plataforma de Coursera. Coursera directamente es una plataforma que te da absolutamente puro cursos gratis basados en IA, basados en diferentes ramas de carácter educativo avaladas por universidades de Estados Unidos, Harvard, Stanford,
Ahí ya pueden ver la lista que está. También para los que estén interesados, si gustan, les podría pasar, aquí hay una página donde te ofrece 42 cursos de manera gratuita, que todos están respaldados y avalados, donde te puede enseñar a manejar IAs para tu clase, para utilizar ChatGPT de mejor manera, tanto para negocios como para educación. Son 42 cursos sumamente emocionantes que, si me permiten, después se les voy a poder pasar el enlace por lo que es el grupo de WhatsApp. Pero también, si entramos al punto reflexivo, siempre tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es la tecnología y la humanidad. Tenemos que hacer presencia que ambos vamos de la mano, que uno necesita del otro y que ninguno es superior al otro, sino que somos complementarios. Entonces, no tenemos que buscar deshumanizarnos, más bien humanizarnos más para poder lograr manejar las tecnologías de una manera mucho mejor y mucho más consciente de lo que estamos haciendo. Porque en este punto, como ya está evolucionando lo que es el Internet y la tecnología, el verdadero criterio de tabú es el estado de conciencia que tiene tanto el educador como el estudiante para lograr el objetivo, que es, uno, del estudiante es muy básico en algunos casos, es simplemente aprobar la materia. Del docente es mucho más profundo, busca que realmente haya un cambio en el criterio del estudiante de cómo ve la materia o de cómo ve las cosas en su momento. Por ejemplo, no es la misma visión que tiene una persona común y corriente con respecto a una enfermedad o una lesión, como la ve un médico o alguien preparado en el área de la salud. Liderazgo e innovación. Esa es otra de las características más que hemos logrado detectar, que directamente, si bien las IAs van a llegar a un punto donde nos van a llegar a brindar mayor cantidad de herramientas, entre esas las principales que nosotros tenemos que buscar utilizar son los simuladores, porque los simuladores llegan a apoyar en gran manera a todos los casos prácticos que nosotros buscamos, en especial en las partes más técnicas de la carrera, que logre comprender el estudiante. Por ejemplo, para el área de enfermería sería genial que por medio de un simulador, el estudiante de enfermería pueda ya tener una previsualización, yo que sé, de una mujer que está en un proceso de parto en un lugar inhóspito, por ejemplo. ¿Cuáles serían sus reacciones o qué es lo que pasaría si está presentando complicaciones? De esa manera, también por medio de los simuladores podemos presentar casos que se llegan a complicar más, donde se fomenta lo que es la investigación del mismo estudiante por medio de sus grupos. ¿Qué quiere decir? Si bien el simulador te está presentando un caso, el estudiante también tiene que ir investigando cómo lograr solucionar o de qué maneras o qué técnicas podrían ser las más adecuadas en base al simulador para poder lograr solucionar el problema. Y de esa manera, al final, como universidad, se logra generar lo que se está buscando, profesionales mejor preparados para el mundo laboral. Eso sería todo. Tenemos que hacer la presentación más de lo que era, cómo hacer la implementación de todas estas herramientas, pero por tema de tiempo ya no me he animado, no le quería quitar tampoco tanto de la clase. Ok, muchísimas gracias, Julio César. Como siempre, muy enriquecedor su exposición. Estamos ya adentrándonos, no tanto, se habló un poco acerca de las ventajas y desventajas, pero ya estamos entrando en lo que bien nos comentaba Julio César, las competencias que necesita tener el docente actualmente. Muchísimas gracias. Les voy a compartir pantalla para que veamos un poquito antes de comenzar con las actividades. Bueno, en la sesión pasada ya ustedes hicieron esta actividad acerca de las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de las ventajas que tiene, prácticamente estamos hablando de estos tres aspectos. Estamos hablando de la posibilidad que tiene la inteligencia artificial de permitirnos la personalización del aprendizaje, la automatización de las tareas y el acceso a los recursos globales. Cuando hablamos de personalización, por ejemplo, del aprendizaje, estamos hablando de la posibilidad de tener diferentes tipos de estudiantes, obviamente con algunos más o menos habilidades, y poder a través de esta inteligencia artificial
Generar rutas de aprendizajes en los cuales no perdamos a ese estudiante. Si un estudiante necesita refuerzo, no sé, estaríamos hablando de matemáticas, está teniendo dificultades en multiplicar, ya nosotros vamos a pasar a un siguiente nivel, hablando de un nivel primario, obviamente, ¿no? No podemos dejar a esos chicos y obviar que no, eh, que ya es tema avanzado y tienen ellos que ponerse a la par. A través de esta tecnología existen herramientas que pueden hacer esa, eh, esa diferenciación, pueden potenciar y generar ciertas actividades acordes a ese tipo de estudiante. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, podemos hablar, como les indicaba, de la adaptación del contenido, que estamos hablando de que la inteligencia artificial se ajusta al ritmo y al estilo de cada estudiante para mejorar su aprendizaje, para nivelarlos, para potenciarlos, y de tutoría inteligente. A través de herramientas de inteligencia artificial se puede proporcionar una retroalimentación individualizada para apoyar al alumno. Asimismo, existen, seguramente que ustedes han escuchado hablar o han utilizado en algún momento los chatbots. No es complicado utilizar un chatbot, alimentar ese tipo de herramientas para que haya una tutoría 24/7 para nuestros estudiantes, con los temas que nosotros estamos avanzando, las respuestas que nosotros estamos alimentando y proporcionando, como si estuviésemos un 24/7 al, al alcance de nuestros estudiantes. Por ejemplo, Newton es una plataforma que aumenta el rendimiento estudiantil, está demostrado que aumenta el rendimiento estudiantil en un 20%. Actualmente sigue constantemente actualizándose en relación a los temas. Esta es una plataforma con inteligencia artificial que permite que ustedes puedan crear sus propios cursos y a esos cursos ustedes puedan generar, agregar temas que ya están completamente estructurados y ustedes simplemente personalizan. Otra de las ventajas, la automatización de las tareas. Hablando de automatización de las tareas, hablamos específicamente de la corrección automatizada que se puede generar. Hablaba muy bien en su exposición Julio César de Moodle. Moodle. Esta plataforma Moodle o Moodle, si queremos llamarle así, nos permite la creación de diferentes recursos que constantemente se están actualizando y que se proporcionan y que están al alcance, como, bueno, lo básico es la creación de tareas y de cuestionarios, que los cuestionarios sí son calificados por por la plataforma. Existen también complementos de contenido interactivo denominados H5P, que de igual forma permiten la creación y la resolución de tareas como un crucigrama, un cuestionario, un juego de cartas. O sea, son herramientas que a través eh, de la gamificación, a través de los juegos que se le presentan al estudiante, generan una evaluación y una calificación automatizada. Están también los asistentes virtuales, lo que hablábamos, bueno, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Poder colocar en nuestras plataformas chatbots alimentados y educados por nosotros mismos con la información sobre la misma materia, el tema que estuviésemos avanzando, generando así un asistente en el cual el estudiante no entiende algo, pueda generar ciertas preguntas a esa IA en relación a la unidad temática que se estuviese avanzando. Asimismo, la reducción de carga. La automatización de estas tareas disminuye en un 30% el trabajo administrativo docente. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en cuáles son las labores o las acciones que realizamos desde que nos dicen que tenemos que presentar una planificación de nuestra asignatura,
teniendo en cuenta los datos de la asignatura, la distribución de horas, las unidades temáticas que queremos avanzar, los distintos subtemas que van a incluirse dentro de cada una de estas unidades temáticas, la metodología que es importante, si nosotros estamos también, el enfoque, estamos basados en objetivos, estamos basados en competencia, la metodología, métodos, instrumentos, medios de verificación para la valoración, el sistema de evaluación, todas estas acciones desde que iniciamos hasta que empezamos en el aula a avanzar y ponderar las diferentes actividades que realizamos, hay ciertas actividades que pueden ser tranquilamente automatizadas por una IA. Entonces, ¿cuánto de este tiempo podemos nosotros ahorrarnos para enfocarlo en el aula, en otras tareas? Entonces, a través de la inteligencia artificial podemos priorizar qué es lo importante de todo el proceso formativo que se lleva y empezar a automatizar las que pueden ser eh, realizadas con ayuda de la inteligencia artificial. Otro de las grandes ventajas es el acceso a los recursos educativos globales. Ahorita tenemos muchísimos, muchísimas plataformas que nos permiten el acceso a material educativo, inclusive de traducción automática, materiales educativos disponibles en varios idiomas, accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y tenemos un mayor acceso equitativo a la educación superior. Ahora, si bien estábamos hablando de las ventajas, ¿cómo desventajas podemos nosotros incluir? Bueno, cuando hablamos de las desventajas podemos nombrar la brecha digital y la desigualdad en relación a, a que no todos tenemos los mismos recursos. Si bien cuando, hablamos de que la inteligencia artificial nos puede beneficiar en muchas cosas, nuestra situación o nuestra realidad actual no es la misma nuestra realidad que la de otras comunidades. Lo que le mencionaba, por ejemplo, en el debate de la clase pasada, si bien decimos que la educación evoluciona, pero también esto tiene que ir de la mano con los recursos humanos que existen, las condiciones que están. Entonces, esta brecha digital y desigualdad se trata de eso. A veces la inteligencia artificial sí está lista, sí tiene todos los mecanismos como para permitirnos automatizar, para personalizar el aprendizaje, pero nuestra realidad no es la apropiada. Si nosotros estamos en un lugar donde la conectividad no es buena, ¿cómo vamos a tener acceso a herramientas en línea, digamos? Entonces una de esas desventajas es que hay cierta desigualdad de condiciones. Si nosotros no tenemos las condiciones óptimas, no vamos a tener el mismo acceso que tal vez tuviese una persona que tiene una buena conectividad, eh, un lugar o una institución donde existan políticas que enmarcan el funcionamiento de la inteligencia artificial en la docencia, porque si yo utilizo inteligencia artificial en mis estudiantes, eso no significa que todos los docentes de mi universidad estén de acuerdo con eso. En cambio, hay universidades en las cuales parten de políticas de inclusión de la inteligencia artificial en la educación. Luego, otra de las desventajas, la pérdida de la interacción humana. Muy bien nos hablaba Julio César en su exposición de que tienen que haber mecanismos como para utilizar la inteligencia artificial, pero en un ámbito colaborativo, en un ámbito que genere y propicie el intercambio de opiniones a través de, no ayudar a esta pérdida de comunicación o de interacción humana. Y lógicamente la ética y la privacidad, ¿no? Estamos hablando de tener es un, es un tema bastante susceptible para la gente. ¿Por qué?
porque dicen, si yo estoy ingresando información mía, estoy alimentando esta inteligencia artificial, inclusive estoy colocando documentación personal generada por mí o con datos personales, esta información, ¿qué hace? ¿Qué se hace con esto? Esa es una de las grandes susceptibilidades que tiene la gente en relación a la utilización, ¿no? Cuando hablamos de la brecha digital y la desigualdad, eh, hablábamos de diferencias marcadas entre regiones y entre estudiantes, la exclusión para quienes no dominan este tipo de herramientas y lógicamente que es necesario las políticas inclusivas, políticas de integración en la unidad académica, en la carrera, en la misma universidad. La UNESCO propiciaba dentro de sus manuales, dentro de sus guías, que los actores, los encargados de generar estas políticas son eh, a través del docente, pero en un marco institucional, que se genere desde la misma experiencia del docente la normativa y el marco ético para su aplicación. La pérdida de interacción humana, estamos hablando de menos desarrollo de habilidades interpersonales, la reducción del contacto y que es muy importante para evitar esto, el combinar la tecnología con el contacto humano, el generar actividades de integración o colaborativas a través de la utilización de inteligencia artificial. Y en ética y privacidad, se pueden generar discriminación en las evaluaciones. Esto es una de las grandes desventajas, los sesgos algorítmicos que se pueden generar, el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la seguridad de la información y la transparencia, que es clave. Ahora, cuando hablamos de estas competencias del docente del siglo XXI en la era de la inteligencia artificial, estamos mencionando que desde hace tiempo ya el rol del docente ha cambiado. Cambió de simplemente ser un transmisor de conocimientos, una persona que se paraba frente a un público estudiantil a vertir opiniones y conocimiento hacia ellos, esperando que sean asimilados, ahora ya se convierte en un facilitador, en aquel que diseña experiencias de aprendizaje para el estudiante, generando el pensamiento crítico, tratando de que lo que se está hablando en aula genere un análisis propio del estudiante, no sea simplemente un proceso mecánico de dar un concepto y el estudiante lo memorice, sino que el estudiante genere ya un propio análisis, un pensamiento crítico acerca de lo que se está avanzando o lo que se está mencionando. Muy bien decían que en el tema de la educación ya dejamos de tratar de obligar al estudiante a que se memorice fechas. ¿Para qué vamos a hacer que se memorice fechas? Eso lo pueden obtener en cualquier consulta a una IA y tenemos una línea de tiempo completa, sino enfocarnos en lo que decía Kai-Fu Lee, la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, en generar eso en el estudiante. ¿Cuáles son esas competencias? El docente necesita generar competencias digitales y tecnológicas, competencias pedagógicas, socioemocionales, éticas, colaborativas y competencias en la investigación. Ahora, es muy diferente un docente que recién está tratando de utilizar inteligencia artificial a un docente que ya tiene experiencia en el manejo de estas inteligencias artificiales y que simplemente está enfocándolo a su asignatura, al aula. Cuando hablamos de docentes nuevos en tecnología, las competencias que deben adquirir son la alfabetización digital avanzada, el diseño de experiencias de aprendizaje,
la comunicación multimodal y la mentalidad de crecimiento digital. En cambio, cuando estamos hablando de un docente con experiencia digital, las competencias que va a adquirir según su contexto van a ser competencias en guía educativa, personalización del aprendizaje, liderazgo educativo innovador y la investigación educativa aplicada. Ahora, hay una tercera opción. Si son líderes educativos, ya tienen que generar una visión estratégica de transformación, una gestión del cambio organizacional, la ética digital y de inteligencia artificial. Aquí es donde se deben de generar ese marco normativo. Queremos que se aplique la inteligencia artificial en nuestras aulas, pero debe de estar normado, siempre con las reglas claras de cómo se va a utilizar y promoviendo el buen uso y las buenas prácticas de estas herramientas. Como conclusión, el docente del siglo XXI no es un docente tradicional con herramientas digitales. No estamos simplemente generando no estamos generando o siendo parte de una carrera mediada por tecnología. Estamos incluyendo la tecnología en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que entender que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. El aprendizaje es un proceso social y emocional, no es simplemente un proceso cognitivo. La personalización requiere tanto tecnología como comprensión humana profunda. La ética y la reflexión crítica son fundamentales en la era de la inteligencia artificial. El aprendizaje continuo es una necesidad, no es una opción. Y la colaboración y las redes amplifican este impacto educativo. Ahora, ya entramos a lo que son las diferentes IAs. Cuando hablamos de las competencias según la funcionalidad, podemos hablar de las IAs de generación de texto y de contenido, cuya función principal son las de crear, editar y mejorar el contenido que está escrito de forma automática. Aquí estaríamos hablando de aplicaciones como ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot. Entonces son aplicaciones que nos permiten crear material educativo, material didáctico, generar ejercicios, evaluaciones, necesitamos un resumen, una redacción en específico, una adaptación del contenido, traducción. Podemos utilizar estas inteligencias artificiales que, de acuerdo a la funcionalidad que cumplen, pueden ser catalogadas como inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial generadora de texto y de contenido. Ahora, si hablamos de Canva, de Gamma, DALL-E, Midjourney, Tome, Leonardo, estamos hablando de inteligencias artificial de generación visual y multimedia, cuya función principal es la de crear y editar imágenes, videos, presentaciones. Está enfocado en lo que es el material visual. Ahora, si hablamos de inteligencias artificial de procesamiento de audio y de voz, podemos nombrar estas. Eleven Labs es la que más he utilizado, pero existe la más popular, es Google Text to Speech. ¿Cuál es su función principal? Convertir texto en voz, transcribir audio y procesar el contenido. Ahora, si hablamos de IA de análisis y de evaluación, ¿cuál es podemos nombrar estas IAs? Algunas más conocidas que otras. ¿Quién no ha utilizado un Turnitin o el Classroom, Kahoot para la evaluación, para hacer la creación de cuestionarios? ¿Cuál es la función principal? Analizar los datos de aprendizaje, evaluar el desempeño del estudiante y proporcionar una retroalimentación. Ahora, también existen inteligencias artificiales que sirven de tutores y de asistencia personalizada.
¿Cuál es la principal funcionalidad de estas inteligencias artificiales? Proporcionar apoyo personalizado y las tutorías adaptadas a cada estudiante. Estamos hablando de tutores virtuales, sistema de preguntas y respuestas, adaptaciones de contenido según el nivel. Y luego tenemos las inteligencias artificiales de traducción y comunicación. ¿Cuál es el objetivo, la principal funcionalidad? La de facilitar la comunicación multidioma y la accesibilidad. Luego en las IAs de búsqueda, las más conocidas, Perplexity, Google Scholar, Semantic Scholar. La principal funcionalidad está en encontrar, organizar y recomendar los recursos educativos relevantes. Nos proporcionan en un solo lugar material especializado. Luego están las inteligencias artificiales que puedo utilizar para la automatización administrativa, automatización de ciertos procesos. ¿Cuál es su funcionalidad principal? Automatizar estas tareas administrativas y de gestión educativa. Ahora, cuando hablamos de, vamos a ver una de ellas, permítanme hablar de ChatGPT, que es la más común, al lado de DeepSeek, que también ha generado en muy poco tiempo más popularidad inclusive que ChatGPT. Les voy a dejar estas páginas que son directorios de inteligencias artificiales y generadores de prompt. Hay en estas tres, por ejemplo, les voy a mostrar algunas, permítanme un segundo. Aquí, por ejemplo, este es uno de los generadores de prompt que hay, y hay prompt. Si quieren buscar, por ejemplo, de imagen, de texto, ustedes quieren generadores de prompt en ChatGPT, por ejemplo. Seleccionan aquí, hay un gran número de prompt que ya han sido realizados por alguien más y los han cargado, y ustedes pueden utilizarlos si es que quieren, por ejemplo, en estos prompt de imágenes. Estamos hablando de Grok. En Grok, digamos, si queremos generar esta imagen, ingresamos aquí y podemos ver el prompt que ha sido utilizado para esta generación. Lógicamente, necesitamos registrarnos. Luego está también lo que es Where Prompt. Lo mismo. Son generadores de prompt. Ustedes pueden en el buscador buscar más o menos lo que quieren encontrar. Igualmente aquí, este es iFindy. Es un directorio de herramientas de inteligencia artificial. Se encuentran directorios por categorías, por lista. Aquí, si quieren, por ejemplo, inteligencias artificiales para texto o emails o para diseños de logos, ingresamos a esta categoría y nos muestra las diferentes inteligencias artificiales que nos pueden llegar a servir. Realidad es simplemente darnos a la tarea de ir probando cuál es la que necesitamos, la que estamos buscando, ¿no? La que cumple con los requerimientos que necesitamos. Aquí nos dicen cuáles son gratis, cuáles están con una versión trial, es decir, libre un tiempo, y lógicamente las de pago. Ahora, algo que les quería mencionar en relación a ChatGPT, por ejemplo. En ChatGPT, si nosotros tenemos una versión, vamos a ver aquí en configuración, aquí podemos cambiar y personalizar nuestros, vamos a irnos a explorar.
Aquí nos muestra las diferentes aplicaciones que se pueden integrar. Si es que nosotros tenemos una versión de paga, nos permite inclusive la posibilidad de crearnos y una, empezar a entrenar nuestra propia IA. Por ejemplo, si yo quisiera estar conversando en ChatGPT, pero simplemente con un experto, un abogado experto en, no sé, en accidentes de tránsito o en tránsito o en el área penal. Digamos que queremos un abogado penalista para consultar. Entonces yo puedo alimentar esa IA y generarlo ya con crearlo directamente con un nombre que yo guste, por ejemplo, abogado penalista. Entonces yo simplemente aquí me aparecería, yo directamente le doy un clic y empiezo a conversar con mi IA abogado. Y así podemos generarlo, pero lamentablemente esto es uno de los beneficios que hay en esas versiones de pago. Cuando hablamos, por ejemplo, esta es otra aplicación que les quería mostrar bastante interesante. Lo que les mencionaba de ChatGPT, por ejemplo, era de que ustedes pueden crear y entrenar su propia IA, cosa que si tiene la versión de pago, ustedes pueden crear uno para si quieren un abogado penalista, otro si quieren un doctor o un especialista en no sé, en Y alguna especialidad. si desea, profesora, después lo puedo mostrar porque yo tengo los míos entrenados. Se los puedo mostrar cómo se hace en esa versión Perfecto, paga. sí. Se lo puedo mostrar después, cuando usted diga. Me encantaría, doctor, que lo muestre en este momento para que los chicos vayan viendo, porque es Enseguida, interesante. Sí, enseguida, sí, por enseguida. favor. Explique la otra herramienta y entonces le muestro. Claro, claro que sí. Bueno, les hablaba igual de Newton. Newton es una herramienta que está comprobado que mejora el aprendizaje en los estudiantes en un 20 a 30%. ¿Qué es lo que nos permite? Hay una categoría completa, un catálogo de acuerdo a matemáticas, cálculo, economía, química, estadística, fundamentos de álgebra, razonamiento. Normalmente se va actualizando, ¿no? Ahorita solamente tuviese hasta aquí, pero va actualizando los temas. Entonces, si yo quiero de psicología, me muestra cuál curso ya ellos tienen creado completamente. Entonces, digamos que querramos física. Ingreso aquí a física y me muestra todos los capítulos con lo que tiene. Propiedades del producto cociente, regla de exponentes, notación científica, introducción, unidades. Entonces podemos nosotros crear nuestro primer curso e ir añadiendo estos temas. Y otra herramienta interesante es, por ejemplo, esta la he utilizado. Se llama, es relativamente nueva, PET simulaciones. Existen simulaciones de acuerdo a física, matemática y estadística, biología. Entonces nosotros podemos buscar estas simulaciones de acuerdo al interés. Primero lo voy a cambiar en español. Permítanme un segundo. ¿Dónde está el idioma? Ok. Entonces, de acuerdo a estas simulaciones, digamos, si quiero de física, aquí me muestra todas las simulaciones que ya han sido eh, a disposición y que podemos utilizarlas. Inclusive nos permite la opción de incrustarlo en nuestra plataforma virtual. Por ejemplo, datos de proyectil. Nosotros ingresamos a esta simulación y tiene diferentes recursos que podemos ir colocando aquí. Mm, Seleccionamos el proyectil, el lanzador, la distancia y podemos nosotros
podemos nosotros a través de estos simuladores virtuales generar un análisis o un trabajo grupal, que ellos, si utilizamos un enfoque, por ejemplo, basado en indagación, hacemos unas preguntas iniciales acerca de qué es lo que se ve en estos simuladores, qué consideran que va a pasar si ocurre, si colocamos esto a 5 metros, si en vez de lanzar un proyectil lanzamos una calabaza. Entonces podemos ir explicando, ir generando aprendizaje en los estudiantes, más que todo el debate a través de hojas de trabajo y haciendo la misma práctica. Entonces, este tipo de simuladores o simulaciones virtuales lo que nos permiten es tal vez fenómenos naturales o algunos ejemplos que son muy teóricos y que no contamos con un laboratorio, podemos realizarlo a través de estos simuladores. Doctor, le cedo la palabra y la pantalla para que nos pueda mostrar, por favor. Como ustedes pueden ver aquí, lo mismo que le decía la profesora cuando ustedes venían y ustedes hacían una exploración y tenían, por ejemplo, la profesora le mostraba algunos asistentes de inteligencia artificial ya entrenados y entonces, por ejemplo, este es un tutor, este no es mío, les voy a mostrar, este no es mío porque se los recomiendo a todos los profesores. Este es el tutor, este es el chatbot entrenado de Khan Academy. Hoy Khan Academy es una institución sin fines de lucro que ha capacitado, ha formado a más de 50 millones de niños adolescentes a nivel mundial. Si ustedes asisten, él tiene un tutor que se llama Khanmigo y Khanmigo es un asistente que está entrenado para preparar al estudiante, para orientarlo, para orientar a los padres de los estudiantes. Entonces, ustedes pueden entrar, y esto es bien importante porque la profesora ya se lo mostró de la versión gratuita, por lo tanto, ustedes pueden tener aquí, por ejemplo, en su ChatGPT, en el menú de ustedes, todos los asistentes que ustedes consideren. Y hay ya la profesora se lo mencionaba, yo no me voy a ir ahí porque la profesora sabe de eso mucho más que yo. Entonces, vean ustedes aquí. Por ejemplo, estos son asistentes que yo tengo entrenado. Por ejemplo, el profesor Pepe. Profesor Pepe es un honor a mi papá, que fue mi profesor en sexto grado. Tengo aquí a Julius. Julius, ¿está bien? Doctor, no sé si yo soy el que tiene el problema, pero no se le escucha bien. No, era yo. Sí, Ahora, hola, hola. Se Ahora sí se escucha. Hola. Se bajó la señal aquí. ¿Me escuchas, profesor? ahora sí se escucha. Bien. Entonces, por ejemplo, le decía, mire, yo tengo entrenado al asistente profesor Pepe. Lo hice en honor a mi papá, que fue mi maestro de sexto grado, y de él aprendí muchísimas cosas, no solo como papá, sino como maestro. Tengo a Julius, que es un asistente virtual de los programas de posgrado de una institución. Usted llega, entra y le pregunta y le da todas las orientaciones sobre los programas de maestría, especialidad, posgrado de una institución que asesora. Sofía Educación es un asistente en honor a una hija mía que falleció en un momento de la vida y Sofía te prepara como un asistente en inteligencia artificial para tú prepararte como profesor de inteligencia artificial. De nuevo, el profesor, este es asistente, profesor Pepe, este es profesor Pepe asistente. Tiene otra función. Lo apliqué en un diplomado de educación superior. Los resultados fueron muy interesantes. Este es el asistente Nexus y Lumin IA es un asistente que se está preparando para este módulo, para este diplomado que va a estar ya
en línea en la plataforma, como decía la profesora, que se puede integrar, va a estar en línea para los diferentes módulos después de este módulo a partir de todas las orientaciones. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense en ustedes, profesora, ¿puedo hacer una demostración un momentico? Claro que sí, doctor. Miren, Claro que sí. miren, este es el asistente. El asistente Nexus es un asistente de investigación. Se los voy a dar ahora mismo a ustedes para que lo empiecen a consultar. Y fíjense que aquí hay una cuestión. Dice, soy tu asistente de IA en investigación educacional. Estoy aquí para colaborarte en el proceso de investigación. No haré tu investigación, pero te ayudaré en los diferentes momentos desarrollándolos por tu cuenta. Puedes decirme el problema o la duda que te gustaría. Fíjense que en el entrenamiento te dan la opción de que tú integres 4 criterios que van a guiar las consultas de los estudiantes sobre diseño e investigación. Usted lo puede, ahora yo les voy a mostrar cómo se hace, sobre momentos del proceso investigativo, sobre revisión de la literatura y sobre artículos científicos. Es importantísimo, eso es algo que voy a hablar mañana en en este webinar, y es mostrar el estado del arte. Los resultados científicos son contundentes, así lo voy a decir, son contundentes cuando un profesor o una universidad integra asistentes como asistentes virtuales o como tutores virtuales entrenados. No es lo mismo el ChatGPT convencional que un asistente entrenado en correspondencia con los objetivos, las metodologías, los contenidos que usted espera. Por ejemplo, este asistente virtual está entrenado en este libro que escribimos con otro investigador de metodología de la investigación en el 2019. Este asistente virtual está respaldado en 100 perfiles de investigación de los que he tutorado y se han aprobado las tesis. Este asistente está entrenado en las diversas metodologías que he utilizado en esas investigaciones. Este asistente está entrenado en instrumentos que hemos elaborado para esas tesis. Por lo tanto, todo lo que tiene este asistente está validado, ¿correcto? Por lo tanto, los márgenes de errores o de alucinaciones son limitados. Sin embargo, voy a retomar algo que decía la profesora. Profe, no me voy a extender. En la clase usted no me va a extender. Pero voy a tomar algo que decía la profesora cuando definía inteligencia artificial generativa. Ojo, que yo digo preentrenado, ¿por qué? Porque cuando él empieza a recibir consultas de participantes, él se sigue entrenando. Les muestro cómo se crea, les muestro cómo se entrena y les muestro cómo se genera la interacción que hace el asistente con un estudiante que está consultando. Bien, vamos entonces, fíjense, aquí cuando ustedes vienen, ven, aquí le dice editar. Si yo quiero crear un nuevo chat, si quiero acercar, bueno, quiero editar este. Y entonces cuando yo lo edito es que yo lo puedo entrenar. Fíjense cómo él me muestra 2 pantallas. En el primer momento yo tengo que establecer el nombre del asistente. Después tengo que darle una descripción y que tiene una cantidad de caracteres. Si no me equivoco, son 250 caracteres. Entonces, fíjense que esto es lo que ustedes ven, esto que está aquí, es lo que ven aquí. Bien. Y entonces, después yo tengo 8.000 caracteres, para entrenarlo como es actual. Tengo hasta 8.000 caracteres. Y en esos 8.000 caracteres, entonces yo le digo, ¿qué hace Nexus? Por ejemplo, aquí tendría que ponerle igual sus... ¿qué hace Nexus? Por ejemplo, Nexus es un tutor de investigación.
Actuar como un mentor virtual. Fíjense, que guía paso a paso en proyectos de investigación a través del método científico. Planteamiento del problema, formulación de hipótesis, sugerir metodologías adecuadas, cualitativas mixtas, análisis, datos y conclusiones. De forma clara y práctica. Fomentando el pensamiento crítico, algo que decía la profesora. La comprensión profunda de cada etapa de la investigación. Fuente de conocimiento científico. Responder preguntas teóricas sobre conceptos de ciencia y educación, proporcionando explicaciones. Por ejemplo, asistente de elaboración de trabajo. Vamos a ver abajo, por ejemplo, cómo tiene que responder. Miren, por ejemplo, ¿qué debe evitar el asistente? Fíjense, ¿qué debe evitar? Dar respuestas directas sin fomentar el pensamiento crítico y socrático. No resolver tareas, escribir sesiones de tesis o proporcionar respuestas completas sin explicación. No brindar información ni fundamentos teóricos o metodológicos. Fomentar la dependencia del estudiante. No responder sin antes incentivar el análisis y a la reflexión del usuario. No asumir el rol del investigador en el lugar del estudiante. ¿Se dan cuenta cómo se entrena? No sugerir copia de textos sin citación. No recomendar fuentes poco confiables. Entonces, si le dices poco confiable, tú también tienes que entregarle bibliografía, pero el concepto de preentrenado, yo te lo entrego preentrenado, pero después él se va a entrenar solo y se va a seguir enriqueciendo solo porque tiene acceso también a información en línea y que yo le voy generando. Ese es un primer paso. ¿Cómo se entrena? Entonces, fíjense, usted le da las consignas que usted quiere, que se llama frases para iniciar la conversación, y después usted empieza a entrenarlo. Miren, aquí hay prompt de preguntas, aquí hay... Ahora, ustedes ven 6 documentos. Ahí, el primer documento es un libro completo. Ajá. Entonces, la mejor forma de que se entrena es en documento TXT. Los lee mejor, los interpreta mejor, los comprende mejor. Entonces, para hacer el entrenamiento, ChatGPT ha sido entrenado en la taxonomía de Bloom. ¿Qué quiere decir? Cada documento, entonces se entrena en reconocer, comprender, analizar, evaluar, aplicar y crear. Cada documento, entonces usted tiene que venir aquí y hacerle las preguntas. Usted le hace la pregunta y le dice, por ejemplo, trabajemos en el diseño de investigación. Por ejemplo, eso es entre él y yo, el entrenador que soy yo. Ahora yo le digo, consulte el documento para comprender los componentes del diseño de investigación. Menciónelos. Fíjense, esto lleva, por ejemplo, yo estoy entrenando ahora para una institución, un asistente virtual, y me tienen que dar 30 días con 2 horas de entrenamiento diarias. 2 horas de entrenamiento para cuando quede. Ahora, no lo puedo entrenar si esa institución no tiene los textos base, si no tiene los documentos base. Es decir, por eso se necesita que escriban, menciónelos. ¿Me entiende? Por eso se necesita que los tenga. Déjenme corregir aquí. Ahora, bien, yo le voy a dar que responda. Eso que está haciendo es un proceso de autoentrenamiento. ¿Ve? Excelente. Decisión de... Entonces, miren, vamos a correr aquí. Dice, excelente decisión. Trabajar el diseño e investigación desde una perspectiva integral. Tras revisar cuidadosamente los documentos que compartiste. ¿Se dan cuenta? Te puedo resumir los componentes. Entonces, yo le estoy pidiendo que él en la acción de la taxonomía de Bloom reconozca y comprenda. Entonces, si le tengo que hacer las preguntas 6 veces, 5 veces, recuerdo que, por ejemplo, hay uno entrenado para educación combinada, uno de los PEPs para educación combinada, y me llevó casi 1 hora que él comprendiera los 5 principios del aprendizaje combinado, según Charles Graham.
porque se me iba y se me iba y se me iba. Acuérdense que se manda, ese no es que se mande solo, sino que se autoorienta, se retroalimenta. Entonces, yo tuve que, hasta que lo llevé a la respuesta correcta. Ahora yo le puedo preguntar esa respuesta y me da los 5 principios como yo quería que me los diera. Porque recuerden que es un robot, que puede actuar como yo quiera. Yo tengo que ser capaz de llevarlo a pensar y a responder en lo que yo estoy entrenando. Y tengo que revisarlo sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, dice, el diseño tiene que tener título, tiene que tener la idea a defender, tiene que tener, por ejemplo, las preguntas científicas, la parte metodológica. Entonces, él me lo va trabajando así. ¿De acuerdo? Y entonces ahí me está fallando el internet. Si estoy de acuerdo, entonces yo vengo aquí debajo, ve, no me sale, y le doy un clic, bien. Y entonces, si ya está entrenado, vengo aquí y le digo, mire, si estoy de acuerdo, le doy actualizar. Le doy actualizar. Ya esa información él la guarda en su forma de responder. Y por eso me dice volver a ver ChatGPT. Entonces, en estos 6 documentos que nos permiten subir hasta 10 documentos en formato TXT, es impresionante la cantidad de información que se puede mencionar. Solo le voy a hacer una demostración con el ChatGPT normal, con Gemini y con un asistente entrenado. Y vamos a hacerle una pregunta descontextualizada de lo que la profesora nos ha enseñado en un prompt que tiene que tener un rol, que tiene que tener un contexto, que tiene que tener un posible resultado. Yo no lo voy a hacer, solo le voy a poner una pregunta que es, estoy haciendo una investigación. A los 3 y van a ver ustedes la diferencia entre uno entrenado, la versión más avanzada de ChatGPT paga y la versión más avanzada de Gemini dentro de las opciones libres que tiene. Miren, vamos a hacer ese ejercicio un momento. Vamos a venir aquí y vamos a poner vamos a abrir otra ventana. Este que estamos tocando aquí es la versión paga de ChatGPT y vamos a entrar vamos a escoger aquí. Por ejemplo, vamos a escoger aquí. Dice la 4.0 ideal para la mayoría de tareas. Vamos a usar la 0.3 que es el razonamiento más avanzado, gratuito para nosotros. Y vamos a decirle aquí, estoy haciendo una investigación. Miren. No le voy a poner, soy un estudiante de doctorado que está haciendo... No, estoy haciendo una investigación. La profesora me diría, eso es un prompt muy malo. Estoy de acuerdo. Decía un profesor amigo que la mejor manera de aprender, lo que se tiene que aprender es enseñarlo desde lo mal hecho. Mira, cuéntame un poco. Tema en este proceso, necesidades concretas, recursos de restricción. Fíjense, este es mi enlace sobre el problema. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Está formulando en marco? Fíjense qué bases de datos. ¿Ya? Vámonos a ir a Gemini. Vámonos a ir a Gemini. Ustedes, eso hablaba anoche con mi hija, estábamos hablando porque mi hija es una experta estudiante universitaria trabajando con todas las inteligencias artificiales. De hecho, usa las versiones pagas porque yo se las genero para que las use y en la universidad le dicen que no la puedo utilizar. Así es. Bueno, miren, estoy haciendo una investigación. Y aquí ustedes pueden encontrar y contrastar, llevar a la mesa es algo importante. Dice, ¿cuál es el tema principal de tu investigación? ¿Qué tipo de información necesitas? ¿Hay alguna pregunta específica? ¿Qué propósito estás realizando? Fíjense, vamos a irnos a un asistente entrenado. Y le voy a decir, estoy haciendo una investigación. Miren, perfecto. Me alegra saber que estás comenzando una investigación. Para poder acompañarte mejor en este proceso como tutor virtual, necesito hacerte algunas preguntas claves y personalizadas del apoyo. ¿Se dan cuenta que es un poco diferente? ¿En qué nivel académico estás desarrollando tu investigación? ¿Diplomado, especialidad o maestría? ¿Cuál es el tema o área de investigación?
Ya tienes definido un tipo de investigación que realizará. ¿Es cualitativa? ¿Es cuantitativa? ¿Es mixta? ¿Es teórica aplicada? ¿En qué etapa del proceso te encuentras? ¿Qué tipo de producto investigativo estás elaborando? Con esta información podré orientarte paso a paso. Debes construir un buen problema científico. Objetivo, describe un objetivo coherente hasta guiarte en la selección de los métodos. Cuando estés listo, dime en qué nivel estás trabajando y avanzamos. Solo le voy a decir, estoy trabajando en una maestría, ahora le voy a dar contexto, en educación superior. Vamos a ver qué me dice. Excelente ese nivel académico. Mira, dice, y fase 1 de inicial, ¿cuál es el tema general que te interesa investigar? ¿Tienes ya un problema detectado? ¿Dónde desarrollaste tu investigación? Y ahora estoy desarrollando una investigación en educación superior y estoy interesado en la línea de investigación sobre la adopción del aprendizaje combinado. ¿Qué me puedes orientar sobre un posible título y un posible problema de investigación? Muy bien. Elegiste un tema actual y muy pertinente en la educación superior. El aprendizaje combinado, también conocido como blended learning, integra lo mejor de la enseñanza presencial con la virtual, y hay mucho espacio aún para investigarlo, especialmente desde contextos latinoamericanos. Vamos paso a paso para ayudarte a construir un título tentativo y un problema científico claro, como se recomienda en el diseño teórico metodológico. Necesito saber. 1. ¿Qué aspecto del aprendizaje combinado te interesa más investigar? Su adopción por docentes, su impacto en el aprendizaje de los estudiantes, la percepción que tienen sobre él, Ya, lo voy a cerrar para no robar más tiempo. Pero fíjense que después todo empieza a quedarse aquí grabado. ¿Ah? Bueno, esas son las grandes potencialidades que tiene entrenar un asistente con esta magnitud, donde usted va a tener una confiabilidad y una seguridad. Y lo que lo decía la profesora cuando mostraba las ventajas, era una de las ventajas, la personalización a través de estos chatbots. Por lo tanto, nosotros podemos tener una seguridad en que el estudiante se está preparando como si lo estuviéramos atendiendo nosotros a las 12 de la noche cuando estamos durmiendo, a las 3 de la mañana cuando estamos en sueño REM, o cuando estoy de viaje y después mi estudiante me puede consultar. Eso era, ya me entrené para la sesión de mañana. Gracias, profe. Gracias a usted, doctor. Siempre aportando y apoyando aquí a los chicos. Gracias por su explicación. No, gracias a Bueno, usted por permitirme. vamos a ver una última. Ok, les voy a compartir pantalla y vamos a ver otra inteligencia artificial bastante interesante en el tema de análisis documental. Permítanme compartirles pantalla. Les estoy hablando de lo que es Notebook LM. Notebook LM nos permite cargar en la plataforma hasta 50, adjuntar hasta 50 archivos. Estos archivos pueden ser presentaciones, pueden ser textos, ya sea que lo carguemos en PDF, que lo carguemos en una presentación de PowerPoint. Creamos uno nuevo, ingresamos a Notebook LM y nos permite la creación. Aquí, por ejemplo, yo tengo de diferentes. Primero que nos pide es que añadamos fuentes. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, podemos pegar texto, podemos cargar un enlace desde nuestro Google Drive o directamente seleccionar o arrastrar archivos. Voy a buscar en mi computadora algún archivo. Vamos a ver, competencias, por ejemplo, este. Y aquí nos permite que podamos
pedir que nos haga un resumen de este libro, o el fin de esto es que nosotros carguemos bastantes fuentes de información y podemos hacer las comparativas, podemos cargar textos de un mismo tema, pero diferentes puntos de vista, hacer una comparativa. Voy a abrir uno en el que ya esté cargado algún tema de las simulaciones PET. Aquí, por ejemplo, hay diferentes textos. Hay textos, hay artículos. Aquí me indica que son 7 fuentes y me permite que yo pueda interactuar de acuerdo a todos los, los PDFs que tengo cargados aquí. Por ejemplo, yo puedo pedir que me, que me genere una introducción. En este caso son temas acerca de la implementación la implementación de simulaciones PET, pero basadas en indagación. Yo puedo pedirles que me genere un resumen de cada uno de los archivos y haz una comparativa final. Y esta inteligencia artificial me va a ir generando en relación a lo que tengo cargado aquí. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos cargar nuestra fuente bibliográfica y poder hacer preguntas al respecto. O sea, ir generando, podemos generar nuestra propia documentación, nuestra introducción, los objetivos de un proyecto que querramos hacer, pero teniendo como bibliografía esta documentación. Inclusive cuando va generando algún resultado, va citando de dónde lo ha obtenido. O si dice, por ejemplo, que el aprendizaje basado en indagación ayuda al aprendizaje de la física o de la asignatura de física a través de la implementación de simulaciones PET en el aula, me va citando y me va nombrando de de dónde lo obtuvo. Tardando un poco. Aquí, como les decía, aquí tienen los resúmenes. Me da el nombre de cada uno, de cómo está cargado aquí el texto y me indica qué es de qué se trata. Por ejemplo, aquí describe el aprendizaje basado en indagación como una estrategia para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la química. Y si nos vamos sobre este círculo, nos muestra de dónde es que de cuál de los artículos está sacando esta conclusión. Nos muestra cada uno de los resúmenes y al final nos tenía que hacer una comparativa. Comparativa final. Nos dice, basándonos en las fuentes proporcionadas, podemos identificar varios puntos claves de convergencia. Efectividad de los simuladores. Varias fuentes coinciden en que estos simuladores virtuales, en particular los de la plataforma PET, son herramientas altamente efectivas y beneficiosas para la enseñanza de ciencias como física, química y matemáticas. Y aquí nos muestra todos los documentos que nosotros hemos adjuntado en los cuales existe algún texto o alguna determinación que esta IA ha tomado para determinar esto. Inclusive acá nosotros podemos interactuar preguntando todo. Todo lo que nos va a responder en referencia a lo que hay en esta documentación. Ahorita ya yo cargué estas fuentes, pero yo puedo seguir añadiendo fuentes siempre y cuando no supere las 50. Esto en una versión totalmente gratuita. Por ejemplo, acá también, si yo quiero generar un mapa conceptual, me permite. Aquí me da inclusive algunas sugerencias que puedo yo llegar a preguntar. Aquí debajo de
de nuestro apartado para escribir nuestro prompt, nos da la opción, nos dice, ¿cómo influyen los simuladores en el aprendizaje activo y el experimental? Puedes preguntar cómo se integran los docentes, cómo integran los docentes estos simuladores en sus metodologías. Entonces podemos generar estas preguntas que ya la misma IA nos está sugiriendo. Ahora, en esta parte de aquí me da la opción, si yo quiero generar una cronología, un documento de resumen, una guía de estudio, y dependiendo del material, inclusive podemos llegar a generar mapas conceptuales de nuestra documentación. Y uno de las opciones interesantes es que yo puedo generar acá como un podcast. Me da la opción, aquí por ejemplo nos dice cronología. Antes del 1995, en marzo del 95, en el 2000, 2001, 2002, nos da una cronología de lo que tenemos aquí. Ahora, les mencionaba también la posibilidad de generar una conversación. No sé si ya se ha actualizado, pero normalmente nos generaba en inglés. Si era de paga, nos permitía escoger el idioma. Vamos a ver aquí. Lo que hace es generar de toda nuestra información, lo que le hemos cargado como documentación, nos da la posibilidad de generar una conversación entre dos anfitriones, entre dos personas, acerca de lo que contiene. Vamos a ver qué nos genera. Y nos sugiere, por ejemplo, aquí, como estábamos hablando, o la gran mayoría del texto hace referencia, tiene años de publicaciones diversos, acá nos hace una cronología. Si estamos hablando de otro tipo de documentos, también tenemos la posibilidad de generar nuestro mapa conceptual. Ahora, quiero que me parece interesante esta inteligencia artificial para que puedan utilizar y quiero que realicen una actividad. Ahora, por temas de tiempo, no nos va a dar para que la generen en sala el día de hoy. Ya nos pasamos en la anterior clase, les he robado como una media horita, entonces ahora sí voy a ser puntual con la terminación de la clase, entonces no nos va a dar para que lo generemos hoy, pero en la sesión del lunes queda pendiente el manejo de esta herramienta. Les voy a mostrar cuál va a ser la consigna que van a realizar y el día lunes vamos a iniciar con esa actividad en sala. No nos va a tomar más de 15 minutos porque simplemente van a cargar ustedes por lo menos tres documentos de un tema en particular y van a generar una conclusión para que lo expongamos y lo debatamos en clase. Bueno, mientras va cargando el podcast, les voy a mostrar la consigna. Ustedes van a realizar esto. Vamos a utilizar esta inteligencia artificial. Cada grupo va a desarrollar, va a seleccionar una problemática docente o un enfoque metodológico relevante. Van a subir al menos 3 documentos al notebook. Puede ser enlaces, pueden ser notas o pueden ser documentos PDF, pero al menos 3. Y van a pedir a la herramienta que les elabore una síntesis integrada de todos estos documentos, señalando convergencias, divergencias y las aplicaciones en el aula. Ustedes luego van a interactuar con esta IA preguntando lo que vean necesario de acuerdo al tema elegido y van a hacer un póster digital con las reflexiones pedagógicas. Puede ser un mapa conceptual, una infografía, un póster, y eso es lo que van a exponer en aula y vamos a debatir al respecto. A ver si ya nos generó. Bueno, está tardando un poco. ¿Alguna duda con la consigna? Lo que vamos a hacer es simplemente manipular esta herramienta. Necesito que para la sesión de lunes ustedes ya tengan como grupo unos 2, 3 archivos que quieran
que vayan a utilizar como fuentes, ¿no? Necesitamos al menos 3. Ya está. Ah, no, ya está habilitado español. Por ejemplo, aquí yo le he pedido que me genere un audio. Entonces me genera una conversación entre dos anfitriones. Vamos a escuchar lo que nos ha generado de acuerdo a la información que tiene cargada. De adultos. ¿Ahora se Y está sí, con un escuchando? foco interesante en Ahora sí. Latinoamérica. Mecánica, frecuente. ¿Cuáles? FET en particular. Efectivamente. Y las fuentes, bueno, cubren física, química, distintos niveles, secundaria, universidad, hasta formación de adultos. Y sí, con un foco interesante en Latinoamérica. Mecánica, química conceptual, hay un poco de todo. El objetivo, pues, es entender bien cómo funcionan estas metodologías. Hablamos del aprendizaje por indagación, el uso de estos simuladores y qué impacto real tienen. O sea, ¿qué dice la evidencia de estos documentos? Vamos a meternos en ello. Vale. El punto de partida que señalan casi todas las fuentes es un cambio importante, salir de la clase magistral de toda la vida, digamos, hacia métodos más activos. Ahí destaca el aprendizaje basado en indagación, el ABI. Ajá. La idea es que impulsa el pensamiento crítico, ¿no? La resolución de problemas, un aprendizaje como más profundo. El estudiante toma las riendas, se vuelve un poco investigador. Precisamente. Y esa idea de construir el conocimiento, que viene del constructivismo, claro, ahí es donde la tecnología entra fuerte, con los simuladores virtuales. Y FET, el proyecto este de Colorado, la verdad es que sale mucho en las fuentes. Es un ejemplo clave. ¿Y qué tienen de especial estas simulaciones FET? Bueno, primero, son gratuitas, muy interactivas. Se usan desde el navegador. Sí, eso es muy práctico. Claro. Bueno, aquí pueden ustedes ver 4 minutos 58 de una charla entre dos anfitriones. Yo no tengo una cuenta de paga en esta aplicación. Es decir, todo esto lo pueden hacer con una cuenta totalmente gratuita. ¿Qué podemos generar? Podemos tener con esta cuenta gratuita, podemos tener hasta 50 documentos adjuntados, podemos empezar a consultar y a preguntar todo acerca de nuestra fuente bibliográfica, de lo que hemos cargado, nos permite generar diferentes componentes, diferentes guías de estudio, documentos de resúmenes, mapas conceptuales, y un plus que tiene esta aplicación es esto, la posibilidad de que ustedes puedan generar un podcast entre dos personas que normalmente a veces es mucho más atractivo y se le entra más o se le queda más al estudiante que el enseñarle a través de una conversación cotidiana en la cual dos personas, como ustedes han empezado a escuchar en este audio de resumen, de una forma bastante descontracturada, empiezan a conversar de qué es lo que notaron de la documentación, hacen énfasis específico en lo que tiene en común esta documentación y sacan estas conclusiones. Es bastante descontracturado, con un lenguaje claro, cotidiano. Son 4 minutos 58, entonces estamos hablando de 17 documentos, 17 textos que le estamos dejando al estudiante en 4 minutos 58 de resumen, en el cual se habla completamente de todo. ¿Sí, doctor? Sí, esto que estás presentando, excelente, era de algo de lo que hablaba el otro día. Inclusive en los 3 punticos, toque los 3 punticos del audio, lo que está, usted lo puede, escuchen, lo puede descargar y lo puede enlazar a su plataforma Moodle, lo puede enlazar como un archivo de audio. Donde dice audio, usted da cargar archivo, y yo les digo que hice para esa institución que le dije que trabajo asesorándolo, les elaboré un programa para una maestría de los módulos aplicando inteligencia artificial sobre los videos, porque esto que dice la profesora, si le pone un video, también se lo resumen. Inclusive le da el resumen por minutos. Y si ustedes toman ese video y toman el resumen cuando lo ponen en la plataforma Moodle,
el alumno puede acceder a los segundos, a los minutos en las partes específicas. Esto que la profesora le ha mostrado es algo brillante para ustedes como docentes, para sus asignaturas. Felicidades, profesora. Y como dice usted, gratuita la herramienta. Muy importante. Correcto. Y yo estaba haciéndolo y yo decía 11:30 de la noche, wow, pero verdad que esto es impresionante porque hacen un análisis y la conversación es tan amena, es tan dinámica que a mí, yo le decía después a la responsable de esa institución, yo le decía, hasta me dio cátedra, me enseñó cómo podemos hacer nosotros las clases para que sean más dinámicas, conversar con otros docentes, charlar sobre un tema. Eso es súper, súper, súper importante. Muchas gracias, profe. Disculpe la interrupción. No se preocupe. Bueno, entonces, como les indicaba, Profe, esta herramienta la vamos a ver en la clase siguiente con esta consigna que van a realizar. Se las voy a pasar en el grupo de WhatsApp una capturita, igual la tienen la voy a cargar en el documento de la sesión de hoy. Sí, Eric, dígame. profesora, buenas noches. Una consulta respecto a cómo operar en clase, porque ya que vayamos introduciendo lo que es la inteligencia artificial, eso implicaría que tengamos que hacer un diagnóstico inicial también sobre el conocimiento y manejo que tienen los estudiantes, que también puede ser muy diverso. Entonces, ahí, ¿qué recomendación nos daría para hacer la evaluación sobre el nivel de manejo que tienen los estudiantes? Y luego, asumiendo que también ese conocimiento es bastante diverso, desde su perspectiva, ¿cómo se puede armonizar eso ya durante el desarrollo de las clases? Porque a lo mejor tenemos diferencias entre estudiantes que pueden tener poco manejo, medio o alto manejo, y también el docente puede tener un nivel de manejo diferente. ¿Cómo cree o qué nos recomendaría para armonizar esos procesos? Como bien lo mencionabas, Eric, hacer un diagnóstico es crucial. Necesitamos saber con qué conocimientos estamos partiendo, tanto por el lado del docente como por el lado, bueno, en nuestro caso, el lado de los estudiantes, ¿no? Ver qué tenemos en aula y de acuerdo a esos resultados iniciales, vemos lo que llamamos nuestra ruta de aprendizaje, ver qué aplicaciones podemos ir utilizando, porque una cosa es lo que nosotros trabajemos de forma grupal a través de las herramientas, utilizando herramienta artificial en el aula, buscando el trabajo colaborativo, porque si nosotros tenemos detectado ya previo en ese diagnóstico ciertos estudiantes que tienen un nivel más avanzado que otro o que han comenzado con conocimientos previos, tenemos que ser lo bastante astutos como para integrarlos en otro grupo y que vayan nivelando, ¿no? Y para el trabajo en casa, ¿no? Cuando no estamos en aula, una muy buena opción son los asistentes virtuales para las diferentes temáticas, para que el mismo estudiante vaya teniendo esa retroalimentación, consultando lo que no sabe. ¿Y qué más preguntaba sobre? Bueno, también las rutas de aprendizaje diseñadas, que es un poquito más complicado, es, eh, son una opción. Normalmente son más utilizadas sí para posgrado, ese tipo de opciones, de qué, inclusive se hacen de qué módulos van a pasar de acuerdo a su área de formación, ¿no? En una misma maestría o en un mismo diplomado. Pero si estamos hablando de pregrado, hay que aplicar ese tipo de opciones, ¿no? Colocar trabajos colaborativos, tratar de que los mismos estudiantes en el trabajo grupal vayan ayudando a los compañeros, tener asistentes virtuales en nuestra plataforma virtual, chatbots, entrenados para que puedan retroalimentar. No sé, doctor, si quiere argumentar algo más. Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, profesora. Esa pregunta que hizo Eric fue el punto de partida de este módulo. Cuando la profesora fue a entrar a dar clase en este módulo,
ella tuvo acceso a los resultados del diagnóstico inicial que se le hizo a cada uno de ustedes. Por ejemplo, y ese es un punto de partida donde se supo qué se está usando, qué no se está usando, cuál era la preferencia, la intención. Es decir, la profesora tuvo, por eso yo les decía, en aquel diagnóstico inicial hay que tener, pongan el nombre, por favor. Y si bien en una investigación no se pide el nombre, cuando ustedes estén en la docencia es súper importante preguntarle al estudiante el nombre para saber, y ustedes en ese apaisado de la hoja de Excel que genera, en este caso Google, los formularios de Google, usted tiene dos criterios: los porcientos y el resultado horizontal. Ese fue un punto de partida, retomando esta idea que dice Eric, que tiene que ser siempre el elemento inicial de cualquier programa de clase, es saber en qué lugar están tus estudiantes, cómo están, cuáles son sus motivaciones e intereses. Ahora, la profesora dio una serie de ejemplos. Ahora, importantísimo, la profesora está orientando una actividad. Pongamos, Fran Vázquez no sabe, la profesora mostró cómo usar esta herramienta, pero Fran no lo pudo captar. Bueno, la profesora deja grabada la clase, o la profesora entonces, y es algo que siempre hago, por ejemplo, en las clases de Moodle, y que sé que la profesora lo hace, viene, si para esta herramienta genero un tutorial y lo pongo en la plataforma, y el estudiante toma su celular, el estudiante toma su computadora, depende de su compromiso, y la curva de aprendizaje es muy baja, no es complicado, y entonces el que sabe tiene un respaldo y el que no sabe tiene el tutorial y tiene a la profesora las 24 horas del día para nivelarse. Ahí incide mucho compromisos de los estudiantes, pero el profesor tiene que crear todos los espacios, todas las condiciones habidas y por haber y necesarias para que el estudiante Fran, que no tiene habilidades ninguno en el uso de esa herramienta, lo pueda hacer. Y dos, crear un canal de comunicación para que el estudiante se sienta en confianza de acercarse y preguntarle a la profesora. Entonces, esa pregunta es muy interesante, y por eso cuando hicimos la sesión de inducción, todos respondieron diagnóstico, y recuerden que en la segunda clase hubo un trabajo de qué herramientas utilizan. En la tercera, ¿por qué? Porque el diagnóstico que nos hemos planteado cuando hemos discutido con los profesores es sistemático. Sacar de todas las sesiones que nos toca en temas de conocer qué saben nuestros estudiantes. No siempre hay que poner un instrumento, una pregunta, un ejercicio como los que han hecho. Siempre son ejercicios diagnósticos para validar qué sabemos, qué experiencia tenemos, qué saben nuestros estudiantes, qué podemos lograr. Entonces, aparejado a lo que decía la profesora, integro estas ideas en función de una muy buena pregunta que ha formulado Eric. Gracias, profe, por permitirme seguir compartiendo aquí contigo. Ok. Bueno, chicos, si no hubiese ninguna otra consulta, daríamos por terminada la sesión de hoy. Agradecida siempre por su puntualidad, por la participación activa que tienen en clase, y nos veríamos día lunes con nuestras consignas. Vamos a trabajar con el notebook y vamos a ver algunas otras aplicaciones que les pueden servir para la labor docente. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Sí, Julio César, ¿qué nos dice? Una Tiene la consulta palabra. rápida para que no me maree. Tenemos que desarrollar 3 textos para el día lunes por medio de Notebook. No. Lo que van a realizar el día lunes lo van a realizar en la sesión en sala. Es decir, no es tarea para su casa. Simplemente les voy a dar la consigna para que ya tengan conocimiento de qué es lo que vamos a realizar en la sesión de lunes. No me la van a presentar días antes, tampoco es que necesitan reunirse o buscar a su grupo estos días. No,
día lunes, como parte de nuestra sesión sincrónica, vamos a dar esta consigna. Lo que ustedes van a hacer es simplemente pueden utilizar Semantic Scholar o alguna documentación que ustedes ya tengan de cualquier área de tema o lo que hayan recopilado como bibliografía, y necesitamos a esta aplicación adjuntarle esas fuentes, esos documentos no necesariamente nuestros, documentos ajenos que nos parezcan importantes o que sean demasiado extensos y que no hayamos terminado de leer, lo vamos a utilizar en esta plataforma ya para generar un informe, ¿no? Unas conclusiones. Pero nada lo van a realizar ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, no. Día lunes conmigo lo vamos a trabajar.